Hola a todos. Esta semana no tenía pensado hacer vídeo, pero hoy me ha pasado curiosamente dos cosas que creo que son de comentar. Capítulo 1. ¿no? Bueno, 14, es que es muy difícil. Muy buena. Bueno, como veis, y ya vimos en el vídeo de la semana pasada, lo que pasa es que no lo comenté porque estaba con Elena, pues ya me habéis visto que me he cortado el pelo. ¿Por qué me corté el pelo? Porque siempre he querido cortarme el pelo, realmente, pero por presión social nunca lo he hecho. Presión social porque ser lesbiana y tener el pelo corto es como tener un luminoso de ser lesbiana. Y es verdad que yo siempre he odiado un poco entrar en un tópico de ser lesbiana. Y siempre he tenido un poco el miedo de que me puedan confundir con un chico. Es una cosa que odio muchísimo, que me puedan confundir con un chico. Y bueno, lo que me ha ocurrido hoy. Pues he ido al ginecólogo, ¿vale? Y bueno, hay una ginecóloga nueva. Entonces, a una revisión porque, bueno, entre lo del COVID no había ido, necesitaba ir, he ido. Y entonces, lo primero que me ha preguntado es la edad que tengo. Y me ha dicho, ¿tienes 37 años? Y digo, sí. Y dice, vale, ¿y has pensado en quedarte embarazada o estás en ello? Y yo, no. Y entonces me dice, bueno, ¿y has pensado en congelarlos? Y yo, mira, sí. Y de repente me saca un folleto de, pues mira, aquí te hacen lo que te miden el nivel de fertilidad y demás, y ya ves si tienes que congelarlo porque estás a tiempo, porque aparte si tienes endometriosis, pues también el tejido se va no sé cuánto, no sé qué. Yo, madre mía. Y me dice, pero bueno, esto lo hablas tú con tu pareja, sea chico o chica. Y yo, me acaba de decir, bueno, y después dice la enfermera que está al lado, o sola. Y yo, bueno, vale. Tengo pinta o de estar sola y tengo pinta de ser lesbiana. Es decir, me he cortado el pelo y ya parezco lesbiana. ¿Qué pasa? ¿Que como tenía el pelo largo era más femenina? ¿Y ahora soy menos femenina por tener el pelo corto? Me jode mucho. Pero no sé, bueno, que voy a ver cómo sigue el tema. Porque me jode, porque realmente yo todavía no me acostumbraba a verme con el pelo corto. Y es verdad que me crea un poco de rollo raro de que la gente cuando voy con Elena me pueda confundir que voy con un chico. Es que odio me confunda con un chico. Pero bueno, esto para mirarlo. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué os pasa? ¿Sabes? Porque es verdad que sí, que este blog no es para que yo tenga la verdad verdadísima de todo, sino... Es que a mí también me crea todavía muchas historias o temas ser lesbiana, ¿sabes? Y sobre todo cuando vas creciendo, que las cosas van cambiando. Esa es una. Yo no me veo teniendo hijos ahora. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de mi vida que estoy intentando hacer lo de las webseries. Joder, estoy en otras cosas y económicamente la verdad que no ando muy allá, porque haberme tirado a la piscina con lo de la webserie quiere decir que a veces trabajo en la tele, simplemente cuando sale algún proyecto que es de poco tiempo para coger pasta, pero no me da tiempo a hacer las dos cosas a la vez. Entonces estoy intentando sobrevivir un poco con todos mis ahorros y lo que voy consiguiendo con YouTube, que yo creo que la gente se cree que me forro con YouTube, y las visualizaciones por la temática lésbica, el precio es bajísimo, pero bajísimo, ¿vale? No te cobras igual si hablas, por ejemplo, de nuevas tecnologías que si hablas de temática lésbica. Pero bueno, que me da igual, que yo mientras pueda sobrevivir y ir poco a poco, y que no sé si en el futuro pues sí voy a querer tener hijos, porque claro, estoy con Elena y Elena tiene 11 años menos que yo, ¿vale? Y sí que es verdad que Elena y yo lo hemos hablado de ahora no, ni de coña queremos tener hijos porque no estamos en el momento ni económicamente ni en nuestros proyectos que tenemos pensados, tanto laborales, viajes y demás, no entra el tener un niño. Pero quizás de aquí a 10 años, sí. Vale, yo me parece una abuela, pero... Y que sí, que habíamos pensado que molaría la idea, porque no sé si lo sabéis, de si estás casada con la otra persona, tú puedes donar tu óvulo a la otra persona. Entonces yo donaría mi óvulo a Elena, eso lo juntan con un esperma, se lo meten a Elena, entonces ella daría luz al niño, pero sería mío. Que en el fondo mola, si te pones a pensarlo, porque al fin y al cabo es de las dos, más que nunca. Que genéticamente no, pero joder, es que quien te ha tenido 9 meses te ha dado, después te ha dado el pecho y demás. Hostia. Y nada, lo que pasa es que es una pasta, no sé, es una pasta.
pasta que en otros. Pero como es gratis todo hacerse la prueba de... porque quizás no soy nada fértil, ¿sabes? Como tengo la enfermedad de la endometriosis un poco chunga para esto de la fertilidad y quizá pues no... tampoco soy tan fértil y ni siquiera necesito congelármelo, pero bueno. Por último, deciros que al final no pudimos grabar este fin de semana. Alguien del equipo, que no voy a decir quién porque tampoco es necesario, ha dado positivo en la prueba de PCR, por lo que hemos esperado los 14 días de tiempo, se ha vuelto a hacer la PCR y ahora nos tienen que dar el diagnóstico, que esperamos que sea negativo, y si es así grabaremos este fin de semana. La cuestión es que tenemos que grabar 2 fines de semana y en la Comunidad de Madrid está bastante mal el tema. Sabemos que si da negativo en la prueba PCR seguramente grabamos este fin de semana, pero no sabemos qué va a pasar. Y nada, por un lado estoy como tranquila, que bueno, pues lo que ocurre ocurrirá, por otro lado a veces me pongo nerviosa y bueno, porque es que, joder, esto, pues nada, que no se puede hacer planes, aparte yo no quería que coincidiéramos en un puente, va a coincidir en un puente el fin de semana que viene, que casi todo el mundo puede, hay 2 personas que no, aún somos menos, pero bueno, que lo vamos a sacar adelante. Y ya está, sí, es que lo que yo digo, que esto pues es acostumbrarse a nuevos tiempos, que es una putada, sí, el COVID es una putada, tanto porque está muriendo gente como culturalmente, pero esto espero que en el futuro se quede como una anécdota de que cuente, joder, cómo me costó empezar a grabar, soy Durano y mira ahora, ¿sabes? Cuando llevamos tantas temporadas. Y nada, esto es todo. Que espero que estéis todo bien, que me ha encantado leer vuestros comentarios en los que comentabais que nos gustaba mucho la pareja que hacemos Elena y yo, de que os hayáis divertido. Vamos a hacer otro vídeo seguramente en el futuro juntas, que con ganas de grabar. Mañana de todos modos voy a enseñar con Ángela y comentar, que decir, vosotros os haríais la prueba esta de fertilidad, no sé, ¿qué pensáis de la maternidad? Yo sé que hay muchas seguidoras que tienen hijos. Y nada, que si no estás suscrito, que te suscribe, que le deis me gusta al vídeo, que es muy importante, que comentéis o me saludéis, también es guay, porque sí, porque sé que estáis ahí y mola mucho el rollo que tenemos. Que a ver si también sigo teniendo un hueco la semana que viene y mando otro vídeo y os cuento un poco con muchas ganas de a ver si hemos conseguido grabar este fin de semana. Un besito.